Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Querido televidente, muy buenos días. Los saludo en el amor de Cristo para llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le ministre en el momento que usted escuche la palabra de Dios. ¿Cierto? Él es el guiador a toda verdad. El Espíritu Santo es la dimensión de Dios que está en esta tierra, que está latente, ¿cierto? Cristo está sentado a la derecha del Padre como juez supremo en el mejor lugar del cielo, y el Padre eterno está en su trono. Tanto es la grandeza de Dios que Él puede venir a habitar a través de Cristo el Señor en un corazón también. Así que recíbale. Así que cuando usted lea la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que esas palabras se queden en su corazón. Cuando uno le predica a una persona de Cristo, no de religión, sino de Cristo, de la palabra de Dios, uno le dice, usted quiere hacer una oración espontánea. Si la persona es asequible, si la persona tiene fe, si cree, uno le dice que diga una oración que está en Romanos 10:10. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para quedar libre de pecado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, te salvarás. Así dice la boca de Dios. Entonces uno le dice a la persona, recibe a Cristo. Dígale que usted lo quiere en su corazón. Dígale que usted quiere un perdón genuino. Dígale que usted quiere la presencia de Él en su vida. Dígale que quiere al Espíritu Santo para que le guíe, le enseñe, le limpie interiormente. ¿Cierto? Que usted quiere otros ideales. Que usted quiere que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, en el libro del cielo, y que de allí el Señor no lo borre jamás, ¿cierto? Para que cuando el Señor nos llame, nosotros estemos allá, ¿cierto? Con esa fe correcta, con esa buena intención de seguir una vida digna delante de Dios, la vida cristiana, la vida de creer en la palabra, ¿cierto? La vida de tener experiencias sobrenaturales con el Cristo glorioso, con el Dios divino, con el mismo Espíritu Santo. Así que muchas veces parte es de un deseo que yo tenga, ¿cierto? Eso se llama fe, porque la fe es un sentir espiritual, es un sentir en mi corazón, en mi alma, de yo querer ser una persona diferente, de que yo vea que porque otros no son groseros y yo lo soy, porque otros no dicen vulgaridades y yo sí las digo, porque otros no son borrachos y yo sí lo soy, porque otros no son violentos y yo sí lo soy, etcétera. Eso lo hace Dios a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Lo hace Cristo cuando usted le invita a morar en su corazón. Es uno de los primeros pasos para llegar a Él, ¿cierto? Bueno, le tengo palabra del Señor en el Evangelio San Juan. Es el cuarto evangelio. Recordemos que antes de él, en el orden bíblico, queda el Evangelio Lucas, antes queda el Evangelio de Marcos y antes queda el Evangelio de Mateo. Apréndase eso, como usted aprenderse el número de su cédula, como usted aprenderse las letras del abecedario. Es algo sagrado, y si es sagrado, ¿por qué no aprenderlo? ¿Cierto? Voy entonces al pasaje sagrado de San Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Sabe a quién le dio esta respuesta Jesús? A sus hermanos, pero no sus hermanos en la fe. Hermanos de Cristo en la fe soy yo como cristiano.
Usted como cristiana, cristiano, ¿cierto? Usted como ministro del Evangelio es un hermano. Jesús tuvo hermanos, hombres. En Mateo 13:55 nombra 4 hombres y tuvo mujeres hermanas también, hijos de José y María. Jesús era hijo de María, padrastro José y hijo del Espíritu Santo. Entiéndalo, no se deje desviar de la verdad, porque el que desvía la verdad se llama diablo y lo lleva a usted a la mentira. Esta respuesta se la dio el Señor Jesucristo a sus hermanos, porque ni aun ellos creían en Él. Yo leí algunas crónicas y estudios bíblicos, ¿cierto? Porque en la Biblia hay 2 hermanos de Jesús, hijos de María y José. Judas es uno, el libro antes de Apocalipsis, y el otro libro es Santiago. Esos personas, esos hermanos en Cristo, eran hermanos de papá y mamá con Él, ¿cierto? Aquí Él les da una respuesta. Cuando yo leí esa crónica, decía que los hermanos de Jesús creyeron hasta después que el Señor fue glorificado. Antes no creían, ¿cierto? Porque Él mismo decía, el mismo Señor Jesucristo decía que nadie era profeta en su propia tierra. Así que les dice, mire, lo único por lo cual me aborrece el mundo, porque ellos le debieron preguntar eso, oiga, y usted siendo el Cristo, ¿por qué lo persiguen tanto, lo aborrecen tanto? Y Él les dijo, porque yo testifico que sus obras son malas. Ese era el gran delito, entre comillas, que tenía Cristo, señalar el pecado de la humanidad. Lo dejo en compañía del mejor, se llama Jesucristo. Buen día para todos, Cristo les ama, Dios les bendiga. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.